Este episodio tiene paisajes sonoros reales. Te recomiendo usar audífonos para escucharlo. Bienvenidos al corazón acuático de la vida. Vanguardia Podcast. Donde cada gota cuenta y cada pez marca la diferencia. Isagen, manos amigas, formando comunidad. En este episodio te sumergirás en las profundidades de la conservación, donde la esperanza fluye como ríos y la sostenibilidad se siembra con amor. Hoy navegamos por las aguas del Sogamoso, donde desde 2011 Isagen ha estado plantando semillas de vida bajo la superficie. Con más de 50 millones de alevinos liberados en el río, el embalse, las ciénagas y afluentes, este es un relato de cómo la comunidad y la naturaleza pueden danzar al mismo ritmo. Prepárate para sumergirte en historias de bocachicos y blanquillos, de bagres y doradas, y de cómo juntos estamos escribiendo el futuro de nuestros ríos. Este es el momento de celebrar la vida que bulle bajo la superficie y de reconocer a aquellos que con manos pequeñas, pero con corazones grandes, nos enseñan que cuidar nuestro planeta es la aventura más grande. Así que respira profundo, ajusta tus auriculares y déjate llevar por las corrientes de cambio. Porque aquí, en el proyecto para repoblamiento íctico del Bajo Sogamoso, cada pez cuenta y tú eres parte de esa historia acuática. Comencemos. Ayudamos a proteger la vida mientras avanzamos hacia nuevas posibilidades. Aportamos soluciones para afrontar los retos de la humanidad mediante la transición a modelos energéticos limpios y justos. Custodiamos la naturaleza, a la vez que construimos canales de diálogo y beneficio mutuo en los territorios. Isagen, nuestro eje, la vida, nuestra meta, el futuro. Bueno, me encuentro con Ana Lucía Estrada Posada y Víctor Hugo Vázquez González. Ambos son profesionales del equipo ambiental de Isagen. Para comenzar, me gustaría que me cuenten más sobre el plan de manejo ambiental de Isagen y cómo surgió la idea de contribuir a la abundancia de peces nativos y migratorios del río Sogamoso. Bueno, una vez que se realizaron los estudios de impacto ambiental, que son una obligación para que un proyecto sea aprobado por la Autoridad de Licencias Ambientales, se encontró que algunos peces migratorios ingresaban al río Sogamoso y lo recorrían hasta un poco más arriba del sitio donde hoy está la presa. Entonces, como para compensar esta parte, una porción de estos peces que iban más arriba, se ideó el plan y el proyecto para repoblamiento. Es así como desde que se inició la construcción, empezamos a hacer repoblamiento con especies nativas, principalmente el bocachico, que es la especie que ocupa la posición número 1 dentro de las pesquerías del río Sogamoso y también del río Magdalena. Esta inclusión o esta actividad involucra también otras especies también nativas del río Sogamoso, del río Magdalena, pero en menores proporciones porque algunas de ellas son depredadores, entonces se hace mayor énfasis en la especie que sostiene las pesquerías y que también sostiene a algunos de los peces que tienen hábitos ícticos o que consumen y se alimentan de otros peces. Vanguardia Podcast, más de un siglo de historias ahora en tus oídos. Conéctate con nosotros. ¿Cómo inician esas actividades de repoblamiento antes de la operación de la central? Nosotros las primeras siembras las hicimos consultando con los pescadores que viven, por ejemplo, en la Ciénaga del Llanito.
Cuando se van a hacer repoblamientos, siempre se busca el sitio que es considerado como la cuna, donde estos peces pequeños, los alevinos, crecen. Entonces las cunas son los planos de inundación o las ciénagas, aguas abajo de los ríos. Entonces el río Sogamoso tiene la ciénaga del Llanito y el río Magdalena tiene muchísimas ciénagas también, donde llegan los huevitos o llegan las larvas que son producto del desove de nuestras especies nativas migratorias. Entonces al llegar allí, estos sitios se conforman como sitios de alimentación y crecimiento para las larvas alevinos que logran llegar, y ellos van creciendo y van alcanzando la talla necesaria para volverse a repetir el ciclo de migración. A partir de esta información, entonces lo que hacemos nosotros es consultar con los pescadores que conocen el recurso, que conocen los sitios donde llegan los padrotes, de donde salen también, y averiguar cuáles son los lugares más apropiados pues para llevar los alevinos para que puedan crecer bien y pues que se repita todo el ciclo. Es así como desde el inicio se contó con el conocimiento y la participación de los pescadores, e incluso desde un principio, desde la primera jornada de siembra en 2011, contábamos con la presencia de los niños también de la zona, sus padres, y así se fue nutriendo año tras año la actividad de repoblamiento, acompañados por las personas locales y pescadores que viven alrededor de la ciénaga El Llanito, que es el lugar como más apropiado para sembrar alevinos. También hicimos siembra de un poquito más de 4 millones de alevinos en el embalse por solicitud de la autoridad ambiental. Y así, con estos 4 millones en el embalse y el resto de lo que hemos sembrado en el plano de inundación del río Sogamoso, ya superamos los 50 millones de alevinos sembrados, y estos y cuenta incluyen la fase de construcción y la fase de operación actual. Pero yo también quiero saber cómo ha continuado este proceso durante la operación de la central, cómo ha evolucionado este proceso desde su inicio hasta el día de hoy. Más que evolución, podría decirse que se ha mantenido la siembra a lo largo de todos estos años desde 2011. Hemos tenido la participación de las comunidades, digamos que al principio tímidamente iban apareciendo algunas personas, pues, pero a medida que va pasando el tiempo, se acercan algunas otras personas que antes no participaban. Los niños que nos acompañaban inicialmente han ido creciendo, pero siguen participando de la actividad, y hemos continuado haciendo unas siembras enfocadas siempre en las especies nativas. Soy Yelisa Potes, la mamá de Juan David y Christopher. Es importante que como padres incentivemos a nuestros niños a la conservación del medio ambiente. Es por esta razón que como mamá específicamente apoyo a mis hijos para que realicen esta actividad de siembra de alevinos. Es importante que como papás apoyemos a nuestros niños a la conservación del medio ambiente, a la conservación de estas especies, en la siembra de alevinos. Pues ellos se emocionan mucho en estas actividades porque entienden desde su percepción como niños que están ayudando a hacer algo. Motivados porque se ha creado ya un grupo de niños en torno a la siembra de alevinos, y es que el primero se entere que llegó la canoa, que llegó el vehículo con los alevinos, entonces ya todos salen a hacer la actividad. Mi nombre es Hiroldo Potes. Para uno es una alegría que siempre se haga esa siembra y que uno participe, los hermanos, familiares, sobrinos. Ahora en este tiempo pues participan mis hijos, que también están animados y que conozcan la especie, porque pues ellos tampoco sabían qué cada tipo de especie era cada una, y uno les va enseñando, mostrándole, mire, esto es una mojarra, un bocachico, un blanquillo, un bagre. Descubre el mundo a través de las ondas sonoras. Vanguardia Podcast, conectando generaciones.
Finalmente, esta es una actividad un poco rutinaria porque obedece a los ciclos de los peces. Entonces, una vez se da la reproducción natural, que es más o menos en las épocas de lluvia, de mitad de año y digamos más o menos en octubre. Posterior a eso, hay que esperar a que de los huevos eclosionen las larvas y que los individuos crezcan un poco para poderlos llevar a siembra. Entonces, finalmente, es una actividad rutinaria en la que siempre mantenemos los mismos procedimientos porque es la rutina que tiene naturalmente este tipo de especies migratorias. Así como evolución, diría que la participación de las personas a lo largo de los años que permite pues que vayan viendo el proceso e incluso dentro de esa participación algunos pescadores han ido con el tiempo contándonos que sí se nota el efecto del repoblamiento, por ejemplo, en la ciénaga del llanito. Eso sí lo hemos visto como con el pasar del tiempo, que algunos nos han manifestado que sí se nota ese repoblamiento. Eso sería como la parte relacionada con las actividades con el paso del tiempo, pero se mantienen por esta rutina que tiene que ver con la típica dinámica de las especies migratorias, que se repite año tras año, que puede variar un poquito según las condiciones climáticas. En años niña, por ejemplo, puede ser muchísimo más fácil la reproducción. Los animales tienen mejor desarrollo y desempeño, mientras en las épocas más secas no es tan fácil esa maduración de hembras o machos. Antes de continuar, te quiero contar un dato. Vanguardia Podcast. ¿Sabías que la siembra de alevinos que Isagen ha realizado de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental de la Central y que se realiza en el embalse y en ciénagas desde el año 2011 ha tenido una inversión que asciende a los 8.000 millones de pesos? Con lo cual, hasta la fecha, van más de 51 millones de peces sembrados. Isagen, manos amigas, formando comunidad. Pero entonces, en toda esta labor que ustedes hacen, yo quiero que me cuenten cuáles son esas especies que ustedes siembran en la ciénaga. Listo. Básicamente, las especies que se siembran en los repoblamientos son especies nativas de la cuenca Magdalena. Entre ellas, la más importante en las pesquerías es el bocachico. Pero además del bocachico, sembramos otras especies que también son muy importantes en las pesquerías y mantienen un equilibrio en las poblaciones. Entonces, hacemos siembra de blanquillo, de bagre, de doncella, de vizcaína, de dorada. Vuelvo y reitero, todas ellas nativas de la cuenca Magdalena y además que cuentan con el paquete tecnológico para la producción de esos alevinos en las diferentes granjas que los producen y que deben contar con los permisos respectivos de la autoridad pesquera, de la UNAP. Es muy particular que en algunas ocasiones hemos ido a la siembra y algunas personas refieren que lo que llevamos a la siembra son pinchos. Pincho es una especie nativa también, se parece al bocachico, pero es de tamaño más pequeño y tiene algunas particularidades que lo diferencian, especialmente en la boca. La boca del pincho es muy particular y es diferente al bocachico, pero pues cuando están pequeñitos en alevinos, la gente lo que menciona es que lo que nosotros llevamos para siembra son pinchos. Incluso en algunas oportunidades les hemos explicado que no existen granjas en el país, no existen granjas en Colombia que tengan el paquete de reproducción para producir pinchos. Entonces, en realidad, en ninguna granja en Colombia podríamos conseguir pinchos, o sea que es una afirmación totalmente errada, pero sin embargo, se le ilustra a las personas para que tengan el conocimiento de que lo que estamos sembrando son bocachicos de granjas certificadas con padrotes que provienen del medio natural y que son certificadas por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la UNAP, que es el ente rector en el país en temas pesqueros. Bueno, Ana, yo quiero saber ahora cómo ha influido este repoblamiento en las comunidades cercanas. Una de las características principales del río Sogamoso está conectado. Eso hace que las poblaciones, muchas, las que terminen pues recibiendo algún tipo de beneficio por las actividades de repoblamiento. En el país no solamente Isagen hace repoblamientos, la misma autoridad, la UNAP, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, también hace repoblamientos en diferentes lugares de Santander
Santander, Bolívar, en el río Magdalena y otras entidades también. La ventaja del río Sogamoso es que los repoblamientos que hacemos contribuyen también al río Magdalena, porque una gran parte de esos peces que logran crecer salen al río Sogamoso, algunos retornarán a la Ciénaga de Llanito, pero muchos otros irán a parar al río Magdalena. De hecho, nosotros elaborábamos unos monitoreos de la migración de los peces y donde estos peces que migran salen, entonces marcábamos algunos peces y llegamos a encontrar peces que estaban en el Sogamoso, pero que terminaban saliendo hacia el río Magdalena, y recibíamos los registros de los pescadores que capturaban estos peces, por ejemplo, en el Banco o más alejados, llegando a recorrer hasta más de 300 kilómetros. Entonces esto hace que una actividad de siembra que se haga, por ejemplo, en el Sogamoso, también sea bastante útil para el resto del río Magdalena y sus poblaciones. Isagen, manos amigas, formando comunidad. El sustento de la actividad como tal es tratar de mantener de alguna manera el recurso en los ríos, en las fuentes donde los pescadores van y obtienen sus ingresos. Para este caso en particular, en el río Sogamoso, el repoblamiento ha mostrado a través de otra actividad que desarrollamos dentro del plan de manejo, que son unos monitoreos pesqueros que hacemos en varios puertos pesqueros ubicados en el río Sogamoso y Ciénaga de Llanito. Esos monitoreos se vienen realizando también desde 2011, que iniciamos los repoblamientos, y los monitoreos, que son periódicos, son en algunos meses del año y en unos cuantos días de esos meses. Esos monitoreos nos han ido mostrando a través del tiempo que la actividad de repoblamiento ha tenido un efecto positivo en, de alguna manera, mantener esas poblaciones de peces que son capturadas por los pescadores y que, como decía al principio, son parte del sustento económico de una buena parte de la población ribereña del río Sogamoso. Incluso hemos comparado esas estadísticas que recogemos nosotros bajo esa metodología que mencioné hace un momento, en algunos meses del año y unos cuantos días de esos meses, la hemos comparado con las estadísticas pesqueras que se tienen del río Magdalena tomadas en el puerto de Barrancabermeja, y se ve claramente cómo las pesquerías del Sogamoso se han mantenido y de alguna manera en algunos años, también obedece a los picos climáticos, ya sean años secos o años de invierno, hemos encontrado que esas estadísticas pesqueras que hemos recogido acá en el río han incluso superado las del río Magdalena. Quiere decir que eso muestra un relativo buen funcionamiento del sistema y que los peces están teniendo una buena recarga, por así decirlo, producto de ese repoblamiento. Y eso se ve directamente influenciado o se ve referenciado en las pesquerías, que son el dato final de lo que obtiene el pescador del medio ambiente, que es el río Sogamoso. Ustedes me han nombrado varias veces la UNAP. Yo quiero saber cómo ha sido el acompañamiento de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en este proceso que ustedes hacen. Claro que sí, es el ente rector de la pesca y la acuicultura en Colombia, está adscrita al Ministerio de Agricultura. Dentro de los requisitos que debe desarrollar una granja para producir alevinos para repoblamiento, inicialmente está adelantar el permiso previo mediante la presentación de los documentos que se corresponden al plan de actividades, y en ese plan de actividades la granja establece el tipo de especie a sembrar, la cantidad, los ciclos de siembra, y hace una descripción de los procesos que adelanta su granja para poder cumplir con una semilla o unos albinos de excelente calidad y certificar ante la misma autoridad de dónde provienen esos padrotes que van a ser valga la redundancia, los padres de esos albinos, que deben ser de tener natural. Entonces, digamos que desde el inicio del trámite, la autoridad siempre está presente en todo el proceso. Luego que se surge ese trámite inicial de la autorización para poder hacer el repoblamiento, la autoridad en cada jornada y previo al repoblamiento, antes de iniciar las actividades, se hace una socialización con las comunidades. Ahí también está presente la autoridad. En esa socialización, tanto la granja productora de los alevinos como la autoridad le explican a las comunidades que van a ser beneficiadas por el repoblamiento en qué consiste,
consiste, las especies, las cantidades y los sitios de siembra. Entonces, digamos que ahí se levantan unas actas de conformidad con la comunidad que va a estar también atenta a las actividades. Hechos esos pasos previos, ya vienen las acciones propias de siembra, de repoblamiento. En cada actividad de repoblamiento, nuevamente la autoridad pesquera está presente supervisando los mismos conceptos que tienen que ver con la especie a sembrar y la cantidad de individuos que están sembrando en cada jornada. ¿Y cómo se valida esa cantidad? Ellos aleatoriamente, el funcionario que acompaña la actividad, aleatoriamente pone algunas de las bolsas que van con los alevinos a ser sembrados y hacen el conteo de los ejemplares, por así decirlo, uno a uno. Y entonces valida que efectivamente la bolsa va por 300 ejemplares o por 250 o por 500. Y además de validar que corresponden a la especie que se va a sembrar y la cantidad que se dice por el número de bolsas e individuos por bolsa van a ser sembrados, verifican el estado sanitario y el estado, como digamos, de vivacidad de ese animal, que venga en buena condición, que no haya mortalidad, que el agua en la que vienen los pececitos empacados dentro de la bolsa tenga buen color, o sea, no esté turbia, no huela fuerte, pues producto de los gases que se van generando ahí por el transporte de los pececitos. Entonces valían todas esas condiciones y dan su concepto favorable para la siembra. También esa siembra queda consignada en un acta donde en fe de la actividad realizada firman los participantes. Entonces firma la empresa que desarrolla la actividad, la granja donde se producen los alevinos, la autoridad pesquera, el funcionario que participe y las comunidades que acompañaron la siembra. Allí se consignan entonces los datos de cantidad de especie, sitios de siembra. En algunas oportunidades esos sitios de siembra ya tienen previamente el dato de coordenada, que eso va a unas bases de datos, y entonces allí ya digamos que se termina el proceso de siembra, siempre con el acompañamiento de la UNAP. Es clave y es necesario precisamente para dar validez a todo el proceso como tal. Yo quiero que ustedes me cuenten también y por qué tenemos que hablar de biomasa. ¿Qué es eso? Yo quiero que me expliquen por qué tocar este tema. Cuando introducimos el término biomasa o se habla de biomasa es porque, por ejemplo, la actividad pesquera se nutre o su sentido económico está basado en el peso de los peces que venden pues, a los compradores. Y un pez de determinado tamaño pues constituye finalmente un ingreso. Un bocachico puede costar, según la época, según el año, puede costar 8.000, 9.000 pesos la libra, y ese tipo de costos se ven influenciados si los peces tienen un muy buen tamaño. Entonces, cuando hacemos unas siembras, generalmente las siembras pueden tener un éxito de alrededor de 60-50%. Siendo un poco pesimistas, podría ser 40%. Entonces, por ejemplo, por parte de nuestras siembras estaríamos entregando más de 7.000, 8.000 toneladas de lo que llevamos sembrado. Y esto constituye un aporte a las pesquerías del río Sogamoso y, como íbamos hablando, también del río Magdalena. Y Víctor, Ana, ¿qué decirle a la gente, qué decirle a las comunidades, a los que visitan esa zona? Digamos que las recomendaciones, por así decirlo, son varias y, digamos, de alguna manera los pescadores, los diferentes sitios, en las ciénagas, en el río, pues las conocen de alguna manera y son muy sencillas para poder que el recurso siga manteniéndose. Entonces, y son también las que la autoridad establece como norma para el recurso pesquero. La primera de ellas pues tiene que ver con el respeto a las tallas mínimas. La talla mínima como tal no es porque un pez para ser capturado tenga que tener tantos centímetros. El propósito de esa talla mínima es que el pez, con esa cantidad de centímetros de su talla, haya alcanzado a hacer procesos de reproducción, haya dejado individuos en el medio nuevamente. Entonces, digamos que esas tallas mínimas han sido objeto de estudio de tiempo atrás y están establecidas no por capricho, sino porque precisamente desde el punto de vista biológico es cuando los peces mínimamente han alcanzado a hacer un proceso de reproducción y ya han dejado su prole. Entonces, lo primero, en lo posible,
tratar de respetar las tallas mínimas. Segundo, utilizar las artes de pesca permitidas, o dicho de otra manera, no usar las artes de pesca no permitidas. Y el espectro no es muy amplio. El arte de pesca no permitida en este sector y en buena parte del territorio nacional se llama trasmayo, o liso, o deslizado, o electrónico. Eso es un arte que puede ser fija en las ciénagas o puede ser divagante en los ríos. Eso es un arte pasiva, pero el tema ahí es que de plano está prohibida en la gran mayoría del territorio nacional. Y lo otro es que normalmente la fibra que compone la malla, se llama deslizado, genera que el pez quede capturado en la malla casi que por cualquier parte donde lo toque. Y lo otro que es muy agresivo con ese tipo de malla es que generalmente usan un ojo de malla muy pequeñito, para quienes conocen del tema, de 3 puntas o menos de 3 puntas, y por así decirlo cogen todo tipo de animal, no de la ejemplar grande que ya cumple la talla mínima, sino que cogen por lo general animales muy pequeños que todavía no han llegado a la talla mínima. Y el uso de esas artes ilícitas, por ejemplo, en el río Sogamoso, es muy empleado en la boca del río Sogamoso. Entonces, esos peces que vienen migrando, que vienen subiendo por el Magdalena y quieren entrar al Sogamoso, pues en muy buena parte son capturados ahí, por esas redes ilícitas, por los tamaños. No en vano la gente de acá arriba, me refiero a la parte media del río Sogamoso, en estos sectores, en La Playa, Tienda Nueva, Río Tuyo, Cartagena, se quejan de que el pescado, por así decirlo, lo cogen todo abajo en la boca, y es precisamente con esas artes ilícitas. Entonces, esa es otro llamado de atención. Usemos las artes permitidas, el anzuelo, la atarraya, que son las que tradicionalmente hacen un buen uso del recurso pesquero sin acabarlo pues, al punto de que no sea sostenible. Lo otro es manejar todos los temas ambientales, no arrojar residuos sólidos al río, en lo posible los residuos líquidos, también los vertimientos, vayan a unas plantas de tratamiento, eso ya para los pequeños centros poblados o los grandes poblados, que los entes gubernamentales se preocupen por mejorar el tema del tratamiento de las aguas residuales, porque finalmente esas aguas van al río y generan procesos también fisiológicos, alteraciones fisiológicas en los peces. El tema de las rondas hídricas, no deforestar, porque finalmente en esas rondas hídricas la vegetación que allí hay genera también refugio de alimentación para los peces. Entonces, si estamos acabando con esas rondas hídricas, estamos poniendo en grave riesgo las especies de peces. Digamos que en términos generales podrían ser algunas de las recomendaciones para que las personas que están en las riberas del río, en los pueblos cercanos, las acaten, y con eso muy seguramente vamos a tener unos buenos inventarios de peces y la pesca va a continuar de alguna manera dando sus resultados económicos para las personas que devengan su sustento de ella. Una cosa que es muy típica y que ya la hemos observado mucho es el uso de las orillas, e incluso los mismos pobladores nos cuentan que, por ejemplo, los turistas llegan con todos los residuos de la ciudad y los dejan en las playas, y los turistas pues no son conscientes de llevarse esos residuos otra vez para la ciudad y hacer la disposición adecuada. Lo mismo sucedería pues para los mismos locales. Incorporar ese comportamiento que se ve mucho en las playas, en los mares, de mantener las playas limpias, lo mismo sería para todos nuestros ríos, no dejar las basuras ni verter basuras a los ríos. Es una costumbre que debería de retirarse de nuestros hábitos y mantener limpias tanto orillas como los mismos ríos. También de alguna forma, y ojalá y se pueda, que los diferentes usuarios hagan un buen manejo de los residuos orgánicos, de las aguas residuales, para que los ríos no estén tan contaminados con este tipo de residuos y que la calidad del agua sea mejor. Y pues valorar también el trabajo de los pescadores, porque a veces los pescadores, por obtener un poquito más de ingresos, llevan y capturan peces de pequeño tamaño, pero si por ejemplo un pescador les vende un pez de un buen tamaño, pues reconocer ese valor y no pagar peces de tamaños muy reducidos y no estimular ese tipo de comercio de peces pequeños. Si al pescador se le paga un mejor precio por un pez que cumple la talla, él se va a acostumbrar a llevar un pez que cumple la talla y los otros los va a dejar crecer, que finalmente eso daría la oportunidad para que esos peces por lo menos logren reproducirse una vez y podamos mantener el recurso hídrico y pesquero en nuestros ríos. Isagen, manos amigas, formando comunidad. No te pierdas estas bellas historias generadoras de bienestar que narran
la grandeza de nuestra región. Quien te habla, Marvin Tavera. Nos seguimos escuchando. Vanguardia Podcast.